El siguiente programa es clasificación B15, contenido para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. Te damos la bienvenida a Mentes en Diálogo. Mentes en Diálogo. El espacio donde la psicología cobra vida. Un programa creado por el Doctorado Interinstitucional en Psicología de la NUYES Centro Occidente. Acompáñanos en esta conversación. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de dónde nos escuchen. Bienvenidos al programa Mentes en Diálogo. En esta ocasión me toca conducir su servidor, el doctor Israel Huerta, coordinador del Doctorado Interinstitucional en Psicología en la Universidad de Guadalajara. Y, como siempre, la forma de ponerse en contacto con nosotros, en este caso conmigo, sería a través de Twitter por @IsraelHPS. Y el día de hoy tenemos a dos invitados, estudiantes ambos, del Doctorado Interinstitucional en Psicología de la 11ª generación. Nos acompaña el maestro Jairo Figueroa y la maestra Citlali Mendoza. Y el tema con el que vamos a estar trabajando justamente sería sobre la discapacidad. Así que pongamos manos a la obra. En primera instancia, creo que lo importante, por lo menos para nosotros, es conocer qué es la discapacidad. Así que, no sé, Jairo, Citlali, ¿qué opinan o qué saben o qué conocen sobre qué es la discapacidad? Pues, ¿qué tal? Buenas tardes, y qué gusto estar aquí acompañándolos en este podcast. Empezamos con muchas ideas, ¿no? ¿Qué es la discapacidad? Es un tema bastante amplio y es un tema que tendríamos que ver o desde qué punto abordarlo. Básicamente, si nos vamos a la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud, nos estaríamos encontrando con que la discapacidad implica una deficiencia en las funciones o en el desenvolvimiento de la persona en la vida normal, por así decirlo. Entonces, cualquier cosa que implique que este funcionamiento no sea el adecuado ya nos estaría dando una discapacidad, dígase desde la parte motriz, porque no se pueden trasladar de un lugar a otro o mover adecuadamente, desde la parte visual o desde la parte auditiva o incluso desde la parte intelectual, ¿no? Eso sería algo como muy, muy básico y pues bueno, partiendo de lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Sí, y acompañado a esto, la discapacidad no necesariamente implica que una persona le falte un brazo o le falte algún sentido o alguna cuestión en el aspecto, sino que aquella ausencia o restricción que exista para poder realizar estas actividades que consideraríamos dentro de lo normal es lo que podemos estar definiendo como discapacidad, ¿no? Mientras una persona pueda seguir adelante, pueda hacer sus mismas cuestiones, hablamos ya de otros conceptos como los tipos de barreras de accesibilidad, pero para poder establecer que algo sea discapacitante, podemos establecer que sea una restricción, ¿no? Que sea una limitante. Mientras que puede ser personal, como la ausencia, algún accidente que nos puede incapacitar o discapacitar temporalmente, también puede haber aspectos culturales, sociales o incluso estructurales y políticos que pueden ser discapacitantes en ciertos aspectos. Muy bien. Y bueno, probablemente nuestras fuentes de información son muy técnicas, pero ¿cómo podríamos explicarle a las personas qué tiene que ver precisamente la psicología con la discapacidad? O en tu caso, la discapacidad con la psicología. Desde una parte como menos técnica, por así decirlo, vamos a ver entonces la cuestión de cómo se relaciona la psicología con la discapacidad y pues yo creo que tendríamos que abordarlo desde algo más social, por así decirlo, o psicosocial justamente, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo el bienestar de una persona, específicamente vamos a manejarlo desde el bienestar emocional de una persona, en este caso con alguna discapacidad. Como ya mencionó Jairo, pues bueno, hay implicaciones desde la parte restrictiva, cómo se desenvuelve en la vida, en la sociedad y obviamente cómo esto impacta en el bienestar emocional en este caso, ¿sí? Y entonces nos estaremos dando cuenta que la misma discapacidad, si de por sí ya tiene una connotación que luego socialmente es como negativa o se llega a ver como que necesitan ayuda o que no pueden llegar a una
independencia o algo así, pues veremos cómo impacta en la parte psicológica de las personas, porque pues al final siguen siendo personas con restricciones, con algunas limitantes tal vez, pero sigue un funcionamiento psicológico al cual hay que atender, y entonces aquí es donde la psicología pues tiene parte dentro de toda este mundo de la discapacidad. Porque también la psicología no es nada más el aspecto de tratar de decirle a la persona que se sienta mejor, que trate de superar las cuestiones, o como vulgarmente a veces lo vemos hasta en chistes, ¿no? Estoy triste, pues deja de estar triste. No es una cuestión tan sencilla. A veces la persona no entiende el por qué está triste. A veces la persona considera que está haciendo todo bien, pero a pesar de eso no sabe el porqué de sus cuestiones en particular y llega a ser discapacitante en este aspecto porque no hay un control de estas sensaciones, estos sentimientos o estas causas. Y la psicología también busca de estos aspectos cambiar como las situaciones, los pensamientos, sensaciones, para que la persona esté en capacidad de poder decir, sí, me siento mal, no sé por qué, pero hay aspectos que puedo ir cambiando poco a poco para cambiar esta situación y que deje de ser discapacitante, pues que tenemos ya pues un aspecto que superar y con herramientas prácticas o herramientas también de apoyo social, psicosocial, ir superando estas barreras para que dejen de ser discapacitantes en ese aspecto. Muy bien. Ambas nos hablan sobre barreras y también nos hablan sobre limitantes en la persona. Pero bueno, por lo menos actualmente conocemos o sabemos que existe el modelo social de la discapacidad, el cual también se distancia mucho de lo que anteriormente se conocía como necesidades educativas especiales o educación especial. En este sentido, cuando hablamos de barreras, y claro, desde un sentido técnico, pero también de una manera en que nos puedan comprender quienes nos escuchan, ¿qué barreras, por ejemplo, podríamos encontrar, no sé, Jairo, de manera específica en la calle para que una persona pueda acceder, o qué se consideraría una barrera que en su caso sería discapacitante para una persona? Bueno, las barreras que podemos encontrar pueden ser de diversas cuestiones, ¿no? Para hablar como del término completo, nos referimos como a barreras que pueden ser para el aprendizaje o barreras para participación o barreras de accesibilidad, ¿no? ¿Y a qué no podemos referirnos? Que será cualquier cuestión que pueda ser un obstáculo que si bien se puede superar, al momento implica eso, una obstaculización, ¿no? Y se refiere aquí a factores que dificultan o limitan de alguna manera un acceso a un lugar, a un establecimiento o acceso a participación en distintos ámbitos, ¿no? Y aquí pueden ser de tipo social, pueden ser de tipo institucional o cultural, ¿no? Pongámoslo en aspectos físicos, podría ser una rampa mal implementada que impida que una persona en silla de ruedas pueda acceder, o cuando nos encontramos en lugares de edificios altos, por ejemplo, en las escuelas universitarias, como tenemos el caso, de 3, 4 pisos y hay escaleras, pero tenemos alumnos con sillas de ruedas. Entonces aquí se convierte en una barrera de accesibilidad. O ya cuando están dentro de ámbitos sociales o aspectos generales, si hay cuestiones culturales que pueden también convertirse en barrera, podemos hacer referencia, por ejemplo, al tipo de racismo o discriminación en algún tipo en particular, lo que puede ser discapacitante en ciertos contextos, ¿no? Entonces, las barreras pueden ir desde aspectos físicos, como una rampa mal implementada o que falta, hasta aspectos sociales, como la discriminación de parte de un grupo mayor a grupos minoritarios, o también en aspectos políticos que poco a poco va cambiando, de políticas que podríamos tachar como injustas, pero que en los contextos están establecidas y tal cual favorecen a unas poblaciones sobre otras, lo cual también podría ser una barrera de accesibilidad. Muy bien, Citlali, en este caso, bueno, el maestro Jairo nos habla ya o nos deja muy en específico a qué barrera nos referimos, pero bueno, también sabemos que existen barreras actitudinales y también sabemos que existen barreras prácticas, o que también tienen que ver incluso con quienes las desempeñamos como profesionales de la salud. Seguramente quienes nos escuchan y si tienen la experiencia con alguna persona con discapacidad, tanto un familiar o un conocido, seguro nos han platicado, nos han hablado sobre dificultades para acceder a algún servicio de salud, o seguramente nos han platicado sobre alguna dificultad para que un profesional de la salud lo atienda. En este caso, ¿qué podríamos decirle a quienes en este momento nos están escuchando sobre qué barreras podríamos encontrar en estas áreas?
Claro, justo ahorita lo pensaba y sí decía, bueno, sí tenemos como este contexto ambiental y sí tenemos barreras como muy obvias como para acceder, rampas y demás, pero justamente en la parte actitudinal, esto es algo que muy pocas veces se conoce o que solamente las personas que están en contacto con una persona con discapacidad podría darnos como fe y legalidad de esto, ¿no? Justamente hay autores que proponen que a las personas con discapacidad se les va educando justamente con, eres una persona con discapacidad, ¿no? Entonces tienes estas limitantes y solamente puedes hacer tal cosa, ¿sí? Y entonces se les va enseñando como que necesitan asistencia para muchas cosas, como que no pueden tomar decisiones sobre su propia vida, sobre su propio cuerpo o incluso su tiempo, cosas que ni siquiera tendrían que ser, o estar a discusión, pero justamente las personas con discapacidad, me voy específicamente a la discapacidad intelectual, es como yo solamente voy a aprender lo que me enseñan, ¿sí? Y entonces, si no hay una adecuada como formación o hay un término que a mí me gusta mucho que es la autodeterminación, en donde las personas justamente con discapacidad van siendo autodeterminadas. Ojo, hay que entender que no son independientes ni son autónomas, son autodeterminadas y aquí hacemos referencia a que pueden decidir sobre su vida, ¿sí? Tomar ciertas decisiones, si bien no pueden moverse o no pueden realizar sus actividades como con tanta facilidad como una persona de población normativa, sí pueden decidir. Y entonces, justamente esta parte de la actitud es lo que nos ayudaría o ayudaría en este punto a que las barreras contextuales o ambientales pudieran sortearse de mejor manera, ¿sí? Y entonces, sí es algo que tendría, pues que se tendría que estar promoviendo justamente para que las personas puedan acceder un poco más a programas, a educación, a salud, porque incluso nos encontramos con personas sordas, ¿sí? Que no pueden recibir una adecuada salud como general, no pueden ir al médico a una revisión médica porque resulta que el personal de salud no tiene formación en lengua de señas, ¿sí? Y entonces aquí encontramos una clara barrera que a lo mejor muchas personas dirían, bueno, es que no la necesito porque no estoy en contacto con personas sordas. Sí, pero aún así, esto sería, al menos desde el área de salud, como bastante bueno justamente para sortear estas barreras que pudiéramos encontrarnos. Muchas gracias. Bueno, creo que nos acaban de dar una respuesta excelente a ambos, pero yo usualmente también he escuchado a algunas personas que luego se preguntan, oye, ¿y una persona con discapacidad, por ejemplo, no podría tener una orientación sexual diferente? ¿No podría ser independiente? ¿Podría ser dependiente de alguien? ¿Puede decidir sobre su cuerpo? ¿Puede establecer una familia? Es decir, hay como muchos elementos que llamaríamos en este caso interseccionales, que quizás pues a algunos les queda duda, ¿no? Sobre estas cuestiones propias de las personas y entonces las encasillamos única y exclusivamente como personas con discapacidad. Quizás para ampliar un poco más el conocimiento de esto, ¿qué podríamos decirles a las personas respecto a todos estos otros factores que se suman a la discapacidad? Claro. Por ejemplo, siguiendo con lo propuesto por Naciones Unidas, si mal no recuerdo, en el 2009 se hace una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y lo que más manejan o algo que se promueve bastante es que se vea a una persona con discapacidad como una persona, ¿sí? Que se quite, digamos, este término o esta etiqueta de pronto de discapacidad porque cuando la encontramos, sí, como que nos quedamos solamente en eso, tiene discapacidad, entonces no va a poder decidir, entonces no va a poder llevar una vida como cualquier otra persona. Y entonces la OMS nos propone que quitemos esto, ¿sí? Que realmente reconozcamos a una persona con discapacidad, con derechos, con posibilidades, que tienen acceso como cualquier otra persona a educación, a un trabajo, a una vivienda, todo lo demás, ¿sí? Y entonces, si bien sí podemos encontrar muchos factores, como usted menciona, interseccionales, pues bueno, hay que revisar cada uno de estos, pero sin olvidar, o sea, sin dejar de lado una visión de derechos humanos, porque los tienen, ¿sí? Hay que evaluar, por supuesto, y justamente es lo que yo mencionaba hace un momento. El que sea autodeterminado no quiere decir que sea dependiente, ¿sí? O que sea independiente.
justamente es que sea autodeterminado, que pueda determinarse a sí mismo en función de su realidad, porque cada una de las personas con discapacidad tiene una realidad completamente distinta, ¿no? Entonces, sí habría que revisar como todos estos factores, pero yo insisto, desde un enfoque un poco más como de derechos humanos. Muy bien, Jairo, ¿qué nos podría platicar al respecto? De hecho, es una cuestión que hay que tomar mucho en consideración, porque incluso también en la actualidad ya tenemos en cuenta o en consideración lo que tomamos como la discriminación positiva, ¿no? Que hay aspectos de que las propias normalidades, como usualmente nos denominamos a nosotros mismos, vemos a estas personas como no capaces de hacer estas cosas, al punto de que a veces facilitamos también aspectos de más, ¿no? Pero no quitar del hecho de que siguen siendo personas con sus capacidades dentro de unas posibilidades quizá un poco distintas, pero que siguen teniendo habilidades. Y muchas de esas personas a veces hasta nos superan a la normalidad en muchos aspectos generales, pero por el hecho de que consideramos que son discapacitadas, las tratamos de menos en todos los aspectos. Y hay que tener en cuenta entonces que aquí también tenemos que considerar los diferentes aspectos de la inclusión tal cual, ¿no? Que son estos procesos, estos conjuntos que van orientados a eliminar y minimizar todas estas barreras, tanto positivas como negativas, y tratar de mantener una equidad en general para normalidades, como seguimos con estos términos a veces, como para personas con estas deficiencias o discapacidades. Entonces es considerar todos los aspectos de la persona tal cual como una persona, y como bien lo menciona Citlali, dejar de ser la discapacidad a la persona, sino que es una persona que vive con estas condiciones y que a pesar de sus condiciones sigue siendo una persona como los demás. Y esto nos lleva a un punto que creo que es crucial y tiene que ver con el uso de etiquetas para referirnos a las personas, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, en las comunidades sordas, cuando se utiliza el término sordo, quizás para nosotros como normoyentes, pues puede resultar agresivo o puede resultar quizás amenazador o grosero que nos dirijamos a esta población como sordos. Sin embargo, para ellos el uso del término sordo es motivo de orgullo, es motivo de identidad. En este caso, ¿qué opinan o qué podríamos decirles a quienes nos escuchan respecto al uso de etiquetas? ¿Será correcto? ¿No será correcto? ¿O en qué casos sí o en qué casos no? En esto también entramos a veces en un aspecto un poco delicado, ¿no? Porque nosotros solemos utilizar estas etiquetas, por ejemplo, de sordo, de ciego, o discapacidad, dentro de nuestro contexto normal como ofensas. Y a veces muchas de estas cuestiones son ofensivas porque las usamos de tal forma. Como ahorita menciona, por ejemplo, en la cultura sorda, el decirle sordo al sordo es apropiado porque es una cuestión cultural que implica una historia de las propias comunidades y personas, pero cuando nosotros lo trabajamos, lo hablamos, solemos ofendernos entre nosotros con la palabra, ¿no? Entonces, cuando tenemos que convivir o interactuar con estas personas, a veces hasta con las personas ciegas, ¿no? Que decimos, nos vemos luego. Ay, no, perdón, discúlpame, no. Y a veces esta como interacción de querernos disculpar suele ser lo que más ofende a las personas que el hecho de usar la palabra cotidiana, ¿no? Porque les estamos otra vez como tratando de mostrar o tratando de darles cuenta que tienen una discapacidad. Cuando si interactuamos con ellas, los tratemos nada más como personas, no habría ningún inconveniente. Entonces, más que el uso de etiquetas, es el cómo utilizamos estas palabras para que sean designadas como etiquetas, ¿no? Que es cuando es el momento en donde se vuelven ofensivas. Claro, yo creo que el uso de la palabra es algo que tendríamos que cuidar bastante y justamente utilizar los términos adecuados, ¿sí? Porque esto nos ayuda también a crear una sociedad incluso, pues vaya, incluyente, ¿sí? No lo sé, una experiencia que hoy sucedió. Yo trabajo en una escuela para personas con discapacidad, ¿sí? Es una preparatoria. Y llegó una mamá a pedir información y me dice, ¿aquí trabajan con niños especiales? Y yo pues trabajamos con personas con discapacidad, ¿no? Pero es algo muy cultural, entonces sí se necesita esta educación para la sociedad en general, para que podamos utilizar los términos de forma adecuada y como menciona Jairo, pues solamente mencionar, pues vaya, lo que es, no es un insulto, no es algo que minimice ni nada de eso, simplemente volvemos, es una persona en tal condición, es una persona en situación de discapacidad. Muy bien, pues creo que para ir cerrando un poco también o ir resumiendo y acotando
este tipo de comentarios que nos han hecho el día de hoy surge y casi es obligatoria en este contexto actual que vivimos social y político. Si hablar de discapacidad sería hablar de lo woke, o si es una moda, o si es algo pasajero. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué consideran que las personas tendrían que saber o no saber respecto a esto? Dentro de esto, pues bueno, volvemos, la discapacidad no es algo pasajero, ¿sí? No es algo que se pueda eliminar o cosas similares, al contrario, es parte de la sociedad, es parte de la humanidad más bien. Y entonces, pues que tendríamos que saber, yo creo que el que son personas como cualquiera de nosotros, que tienen derechos, que tienen también incluso pues sus propios proyectos de vida, aunque no queramos verlos muchas veces o no queremos visibilizarlos, también tienen planes de vida, también tienen ciertas necesidades y algo de lo que la comunidad de personas con discapacidad menciona es algo como lo que sea de nosotros con nosotros, sí, no dejarlos de lado. Entonces, justamente, si estamos trabajando o estamos interesados o convivimos con alguna persona con discapacidad, pues tenerlos en cuenta, y poder dar, digamos, como la mejor interacción, en nuestro caso, como psicólogos, el mejor servicio, ¿no? Incluso. Entonces, pues yo creo que es lo que podría saberla o necesitaríamos saber como sociedad. Ujú. Y más que eso, sí, yo creo que va más enfocado en una parte educativa, ¿no? Porque creo que todas estas cuestiones de discriminación, de no conocer los conceptos, es los que nos lleva a usar el mal uso de los términos, a usar las cuestiones políticas, las cuestiones sociales, los aspectos generales, y más que moda, creo que el hecho de que se esté visibilizando es lo que hace que se generen estos conflictos, ¿no? La falta de conocimiento con de repente a veces un abrumador conocimiento de puntos muy rápidos no permite a las personas procesar a veces esta información y hace que tantas ideas opuestas choquen a tanto tiempo que dificulta a veces el poder llegar a un consenso general que nos permita decir si es moda, si no es moda, si está bien, si está mal. Entonces, más que eso, sería quizás prestar atención, analizar los puntos de vista, la información, para poder llegar con nuestra opinión a un punto neutro en el que podamos distinguir que las personas siguen siendo personas a fin de cuentas, ¿no? Y no es que nos quieran meter a fuerzas la inclusión o que nos quieran meter las cuestiones políticas, sino que ver más allá de estos aspectos, que seguimos siendo una sociedad y que tenemos que trabajar con más personas y tratarlas como personas. Esto lo vemos a través de la historia, ¿no? Cómo han ido pasando estos modelos de lo genésico, la discriminación, hasta ahora lo que llamamos la parte inclusiva, pero más que querernos forzar es platicarla y comentarla y educarnos en estos aspectos, más que querernos forzarnos a ser inclusivos o ser políticamente correctos, ¿no? Sino normalizarlo y tratar de llevarlo a nuestra vida cotidiana tal cual, todos los días, sin forzar a nadie a hacer los aspectos generales, ¿no? Pues les agradecemos, creo que la información que nos han proporcionado el día de hoy no solo es útil para profesionales de la salud, en este caso de la psicología, sino para todas las personas y para en todos los contextos, dado que esto no se limita, como bien nos han dicho el día de hoy, solo a la psicología clínica o solo a la parte educativa o solo a la parte social, sino es algo que nos incumbe de manera general en todos los aspectos de la vida. Pues les recuerdo, mi nombre es Israel Huerta, es un gusto poderles tener con nosotros. Agradezco tanto al maestro Jairo como a la maestra Citlali el podernos acompañar y esperamos que nos puedan escuchar en el próximo episodio de Mentes en Diálogo, recordando que este es un podcast del Doctorado Interinstitucional en Psicología y que para nosotros siempre es un gusto poderles brindar información de mano de los expertos. Muchísimas gracias y las vemos y nos escuchamos en la próxima emisión. Mentes en Diálogo es una producción de Radio One en conjunto con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad de Colima, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guanajuato y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pertenecientes al Doctorado Interinstitucional en Psicología de la NUYES Región Centro Occidente. Mentes en Diálogo. Mentes en Diálogo.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.